La mortalidad infantil ha venido de alguna forma incrementándose asociado pues, a diversas variables. Las variables tienen que ver, en primer lugar, con la poca planificación familiar que hay, es decir, nos estamos encontrando con que en promedio buena parte cuando tú haces indagaciones de las muertes maternas que ocurren durante los primeros días del nacimiento del bebé y revisas, te das cuenta que muchas de esas madres tienen en promedio incluso hasta 3 citas previas al embarazo. Sí, eso supone que ya de entrada el niño pues tiene una enorme dificultad que es, bueno, pues el no conocer cómo es su proceso de formación, si tiene malformaciones genéticas, si tiene dificultades, incluso la propia madre. Eso también tiene que ver con que, bueno, pues tenemos por un lado también el fenómeno del embarazo adolescente, ¿ok? En donde tenemos pues madres pues, que prácticamente son niñas madres, muchas de ellas ni siquiera con su morfología dispuesta ya, podemos decir como que maduras para alumbrar, en este caso, pues, bueno, pues supone el ensanchamiento de las caderas que muchas de ellas todavía ni siquiera han logrado, han llegado a esa etapa, lo cual pues hace que sean partos muy riesgosos. Aunado a eso, muchos de esos embarazos adolescentes son embarazos que transcurren buena parte de su gestación en la clandestinidad. Es decir, se dan mucho los casos, sobre todo en embarazos adolescentes, que los 3 primeros meses esas muchachas están fajadas para que les permitan seguir yendo a los liceos o al colegio o incluso para ocultárselo a sus padres. Entonces, eso es también unos riesgos adicionales que tiene el embarazo. Pues. A eso también debemos sumar pues, lo que tiene que ver el deterioro del sistema de salud, de la falta, el desmantelamiento de la política de atención prenatal. Yo creo que una de las cosas que debe darse en ese proceso de transición que pueda darse en Venezuela de avanzar a un verdadero sistema nacional público y universal de salud, tiene que ver con el rescate de la atención materno-infantil, sobre todo. ¿Por qué? Bueno, pues porque fundamentalmente hoy es casi inexistente, la ayuda a la madre es muy deficiente, no solo en la atención médica como tal, sino en la información. ¿Okay? La mortalidad, en este caso, tanto infantil como materna, tiene, digamos, de alguna otra forma, desigualdades geográficas. ¿Okay? Desigualdades geográficas pues, que tienen que ver con la mayor disposición de servicios de salud que hay en unos estados y en otros menos. Tiene que ver incluso con los niveles educativos. Es decir, tiene que ver incluso con que si tú revisas, tú asocias, por ejemplo, el índice de desarrollo humano, que es un índice que maneja el PNUD, te vas a dar cuenta que en los estados donde hay un mayor prevalencia de la mortalidad infantil y materna son estados en donde hay bajo índice de desarrollo humano. Eso está muy ligado con el tema educativo. Pero a su vez, como te decía, también está muy ligado con la oferta, la disposición de servicios de salud públicos. Pasa mucho, sobre todo en las zonas rurales, también tienen unas enormes dificultades. ¿Por qué? Bueno, por la ausencia de centros de salud o más que la ausencia, tiene también que ver con el desmantelamiento y deterioro de las maternidades. Tenemos casos, por ejemplo, nosotros tenemos registro de casos, eso fue en Aragua ya hace varios años, de niños que murieron, neonatos, que morían dentro de la incubadora, producto de picadas de hormigas. Picadas de hormigas por mala limpieza de las incubadoras. Los niños al nacer pues le dan soluciones azucaradas, pues lo que ellos, las sondas por las que le dan alimentos son azucaradas, se derrama un poquito, entonces eso se llena de hormigas, picó una hormiga, le hizo reacción alérgica, son muertes que no tienen por qué ocurrir, porque son muertes altamente prevenibles. Es decir, tú entras a un lugar buscando salud y resulta que encuentras la muerte por causas absolutamente distintas por las que entraste. Eso está pasando mucho también en el caso de Venezuela, el incremento de las muertes altamente prevenibles.